Buenos días. Vamos con el segundo vídeo de esta segunda parte sobre medición de la I+D y la innovación. En el primer vídeo habíamos hablado sobre los datos que seleccionábamos de las fuentes de información, que eran las encuestas de I+D e innovación, y vamos ahora a construir indicadores con los datos que hemos seleccionado. Entonces, vamos a utilizar el siguiente guión para esta exposición y lo vemos en la diapositiva. Vamos a dar la respuesta primero a la pregunta de repaso que habíamos hecho en el vídeo anterior y vamos a presentar dos colecciones de indicadores, que son el European Innovation Scoreboard del año 2023 para países de la Unión Europea, donde situaremos a España, y luego unos también indicadores construidos a partir de información del Instituto Nacional de Estadística en 2022 para las comunidades autónomas de España. Como dice la diapositiva, en negrita resaltado en mayúsculas, es la hora de la verdad. Ahora vamos a ver cómo estamos en I+D e innovación. Y vamos a hacer referencia a España en su conjunto, en el contexto de la Unión Europea, de los 27 países, y vamos a ver a continuación las distintas comunidades autónomas de España, cuál es la situación que tienen cada una de ellas en relación con el conjunto de España. Bien, entonces vamos a empezar con el primer aspecto, que es relacionar con el resultado que teníamos en el vídeo anterior. Habíamos hecho una pregunta de repaso y entonces estábamos pendientes de saber cuáles son los datos que vamos a manejar, los datos que hemos seleccionado de las encuestas de I+D e innovación. Entonces, estos datos son 5, como habíamos ido resaltando a lo largo de la exposición. El primero era el gasto total en I+D del sector empresa. ¿De acuerdo? El segundo era el número de empresas con innovación de producto. El tercero, el número de empresas con innovación de proceso de negocio. Y el cuarto, el número de empresas con colaboración en innovación. ¿De acuerdo? Estos son los 4 primeros datos que habíamos visto. Y teníamos un quinto dato que se construye de la siguiente forma. Habíamos estudiado el gasto en I+D total de aquellos sectores que no eran el sector empresa, como era el sector gobierno o el sector enseñanza superior, y un tercer sector también de instituciones privadas sin fines de lucro. Teníamos información sobre el gasto en I+D en cada uno de estos sectores y lo que hacemos nosotros es agregar todo ese gasto en I+D de estos diferentes sectores en un solo dato. Y el dato es el gasto en I+D interna del sector público. Vamos a llamar sector público a todos aquellos sectores que no son sector empresa. Y entonces tendremos el quinto dato, que será el gasto en I+D del sector público. ¿De acuerdo? Entonces, 5 datos: gasto en I+D del sector empresa, empresas innovadoras de producto, empresas innovadoras de proceso de negocio, empresas que colaboran en innovación y también el gasto en I+D del sector público. Bien, con estos datos, entonces, vamos nosotros ya a proceder a pasar a la construcción de indicadores. Para ver cómo se construyen los indicadores, tenemos que hacer algunas referencias metodológicas muy sencillas, pero se necesitan para comprender después los indicadores que vamos a presentar. Entonces, el primer aspecto a tener en cuenta es que los datos por sí mismos no nos sirven a efectos comparativos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a utilizar después este valor porque es un valor importante. Tenemos en cuenta, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de un país. El Producto Interior Bruto sabemos que es el valor de mercado de todo aquello que se produce en el país. Es un dato económico importante. Realmente es el principal indicador macroeconómico que nos indica cómo está un país, cuál es el nivel de vida de un país. Y nosotros queremos comparar, por ejemplo, el Producto Interior Bruto de España con el Producto Interior Bruto de Estados Unidos. ¿Qué nos dice esta cifra, este dato? Pues nos dice tan solo que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos es mayor que el Producto Interior Bruto de España. ¿Por qué? Porque los países tienen diferente dimensión. Pero no podemos hacer comparaciones porque el dato no nos permite comparar a un país con otro.
Para comparar, ¿qué necesitamos? Necesitamos un indicador. ¿Y cómo construimos un indicador? Un indicador es una división que realizamos entre un dato y otro dato de contexto. Hacemos un numerador, tomamos el indicador que nos interesa, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, y lo dividimos por un denominador. Ese denominador es un valor de contexto que nos permite, comparar a un país con otro. Por ejemplo, si yo divido el Producto Interior Bruto por el número de habitantes, tengo como indicador el PIB per cápita. Al PIB per cápita lo vamos a llamar productividad, nos indica cuál es el nivel económico de un país y ese PIB per cápita sí que nos permite hacer comparaciones entre Estados Unidos y España. Sabemos entonces que un país tiene un PIB per cápita más alto y consideramos que ese país es un país más productivo o un país que tiene un nivel de vida más alto. Entonces, ya tenemos el indicador expresado en unos términos relativos. Es un numerador en relación con un denominador que actúa como contexto y nos permite expresar pues, el PIB per cápita, que en este caso nos da una medida, por ejemplo, en euros. Otros indicadores, al dividir uno por otro, un numerador por un denominador, nos va a dar un porcentaje, pueden ser distintas medidas las que tengan. Entonces, con eso nosotros obtenemos los indicadores, como la división entre un numerador y un denominador, con lo cual podemos hacer comparaciones. En segundo lugar, distinguimos entre el valor nominal del indicador y lo que vamos a denominar su valor comparativo. El valor nominal es simplemente el resultado directo de dividir el numerador por el denominador y nos ofrece una cifra, por ejemplo, en euros. Otro indicador, dividimos un numerador por un denominador y lo expresamos en porcentaje. Entonces, cada indicador tiene una medida distinta. Uno es un porcentaje, el otro es un valor en euros. No podemos nosotros hacer una agregación de esos dos indicadores. Para hacerlo, lo que procedemos es a calcular el valor comparativo y lo hacemos de una manera muy sencilla. Tenemos, por ejemplo, países de la Unión Europea y nosotros tenemos para cada país el valor de un indicador y también tenemos el valor para el conjunto de la Unión Europea. Entonces, tomamos la Unión Europea como valor de referencia y le llamamos 100 y para cada país calculamos su valor del indicador en relación con ese 100 en Unión Europea. Si lo hacemos esto para cada indicador, nosotros tenemos siempre valores comparativos con una referencia que es 100 la Unión Europea. Si tenemos comunidades autónomas de España, pues ¿qué hacemos como valor de referencia? Pues le damos a España el valor 100. Y entonces nosotros tenemos para cada comunidad autónoma un valor del indicador que si está por encima de 100 estás por encima del promedio español, si estás por debajo de 100 estás por debajo del promedio español. Pero ¿qué característica tiene este valor comparativo? Que nosotros podemos agregarlos. Nosotros podemos agregarlos porque la medida es igual, es todo en relación con 100 España o 100 la Unión Europea. Entonces vamos a utilizar estos valores comparativos. ¿Qué consecuencia, qué podemos nosotros obtener de estos valores comparativos? Pues, por ejemplo, nosotros podemos calcular un índice conjunto. Veremos que en los indicadores europeos son 32 indicadores, son muchos indicadores. Nos interesa resumirlos en un solo valor, en un índice conjunto que englobe a todos esos 32 indicadores. Existe mucho trabajo, mucha literatura acerca de cuáles son los posibles índices conjuntos, cuál es el mejor, el peor. Bien, yo opto por la sencillez, por la simplicidad y siempre procedo a calcular el valor de la mediana de los 32 indicadores para cada país. La mediana, como sabemos, es una medida estadística que nos divide una distribución de datos en dos partes, 50% por arriba, 50% por abajo, y nos da una medida de posición central que es robusta. Entonces, nosotros como índice conjunto utilizamos el valor de la mediana de los indicadores que tengamos a nuestra disposición, que pueden ser, por ejemplo, en Europa, 32. Bien, teniendo en cuenta estas indicaciones, estas breves indicaciones metodológicas, podemos ahora ya saber qué es lo que vamos a utilizar y cuáles son los indicadores que vamos a manejar. Tenemos dos contextos de indicadores, uno para la Unión Europea, otro para España. Vamos con el primero, que es para la Unión Europea. Para la Unión Europea contamos con el European Innovation Scoreboard, en este caso para el año 2023, el último que se ha publicado. Es un excelente trabajo que se hace para los 27 países de la Unión Europea
junto con otros países como el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, etcétera. Hay otros países europeos también. Es un trabajo que, debemos decirlo ya desde el primer momento, es un trabajo importante, es un trabajo complejo. Se hace, desde hace años ya para la Comisión Europea y realmente aporta pues una referencia que cada año te permite observar en qué situación se encuentra un país en relación con los demás países en I+D e innovación. Entonces, para que veáis cuál es el sistema de indicadores completo, ponemos aquí tenéis en la pantalla el European Innovation Scoreboard para el año 2023. Veis que son 32 indicadores. Nosotros no vamos a emplear todos ellos, vamos a hacer una selección de estos 32 indicadores. Están clasificados, por ejemplo, en recursos humanos, sistemas de investigación atractivos, digitalización, financiación, apoyo, etcétera, intellectual assets, por ejemplo, pues indicadores sobre patentes, solicitudes de patentes en el Patent Cooperation Treaty. O sea, tenemos una diversidad grande de indicadores. Este trabajo, como os digo, es un trabajo de una gran calidad y un trabajo difícil porque son muchos países, son muchos indicadores y realmente es complejo llevarlo a cabo. Bien, entonces nosotros nos vamos a basar en estos datos para la Unión Europea, que es lo que nos interesa, y vamos a manejarlos de la siguiente forma. Vamos a utilizar estos 32 indicadores en principio, luego veremos la selección que hacemos de ellos. Vamos a utilizar estos 32 indicadores para ver gráficamente dos cuestiones. La primera es, vamos a establecer un ranking de países europeos en innovación. Nos vamos a referir a los países de la Unión Europea y vamos a introducir también al Reino Unido. Entonces, para cada uno de ellos tenemos el valor de 32 indicadores y hacemos como ya hemos indicado. Cada país tiene 32 indicadores, los pasamos todos a valor comparativo respecto de 100 la Unión Europea y hacemos un cálculo del valor de la mediana como un índice conjunto para cada uno de estos indicadores. Bien, entonces, un valor por encima de 100 indica una posición avanzada en I+D y un valor por debajo de 100 una posición rezagada. Todo ello en relación con el promedio de la Unión Europea. Entonces, el ranking que nos dice cuáles son los países que están más adelantados, cuáles son los países que están menos adelantados. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos una primera respuesta a esa pregunta que nos hacemos desde un principio, que es, en relación con la I+D y la innovación, ¿cuáles son los pocos países que sí la aprovechan? ¿Cuáles son los muchos países que la aprovechan menos? Entonces, vamos a tener una primera respuesta. Un valor por encima de 100 nos va a indicar que esos países aprovechan la I+D, la innovación, y los que están por debajo de ese 100 promedio europeo parece que lo aprovechan menos. Es una primera indicación que luego la vamos a cualificar mucho en un vídeo posterior, pero vamos a tener una primera impresión. La primera impresión es este ranking de países europeos en innovación. Vamos a presentar la diapositiva y la tenéis en el gráfico. Vamos a ponerla. Aquí la tenemos. Bien, entonces, este es el ranking. Tenemos la mediana de los 32 indicadores, tenemos la Unión Europea, 27, junto con el Reino Unido, para el año 2023. Este año la primera posición le ha correspondido, con el valor de la mediana, este año la primera posición le ha correspondido a Holanda, seguida por Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Irlanda, Reino Unido, etcétera. Son países, todos ellos, incluido también Austria, Francia, que tienen un valor 100 se sitúan, por tanto, por encima de la Unión Europea. Son países que podemos considerar que son más avanzados en I+D innovación en la Unión Europea. Y luego tenemos otros países que tienen un valor por debajo de 100. Por ejemplo, pues ya estamos con Chipre, Eslovenia, Estonia, Portugal, Chequia, Malta, España.
España, por ejemplo, aparece en la posición 17 de estos 28 países. Luego tenemos Malta, Italia, Grecia, Croacia, etcétera, y otros países. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que tenemos en este ranking de I+D Innovación? Que es una primera impresión que obtenemos sobre la situación europea. Vemos que los países, si lo vemos desde un punto de vista geográfico, vemos que los países más avanzados en I+D Innovación son los países del norte de Europa y del oeste de Europa. Tenemos a Holanda, tenemos Suecia, Finlandia, etcétera. Entonces, estos países son lo que representan el conjunto de países avanzados. Y los países que son menos avanzados o más rezagados en I+D Innovación son los países básicamente del sur de Europa y del este de Europa. Fijaros como Portugal, España, Malta, Italia, Grecia están situados en una posición media-baja y países como Eslovaquia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Rumanía se encuentran en una posición baja. Entonces tenemos ya una primera impresión acerca de cuál es la situación de los países europeos en innovación. Bien, este sería el ranking y es un primer efecto que nosotros obtenemos del manejo de un sistema de indicadores tan completo como el European Innovation Scoreboard del año 2023. Bien, entonces eso es el ranking. Vamos a ver ahora un segundo aspecto que es también importante de cara a lo que vamos a exponer posteriormente, que es, vamos a conectar, vamos a ver una conexión entre este índice conjunto que hemos manejado para I+D e innovación y lo vamos a poner al lado o en relación con otro indicador del que hayamos hablado, que es el indicador de productividad. Tomamos como valor de la productividad, es una aproximación, pero tomamos como valor de la productividad el Producto Interior Bruto per cápita. ¿Por qué es importante relacionar la I+D y la innovación con el valor de la productividad? La razón es muy sencilla. La I+D y la innovación no son un fin en sí mismo. O sea, la I+D y la innovación no importa por sí mismo en un país o en una región. Importan por la vinculación que puedan llegar a tener con la productividad. La productividad es lo que interesa directamente. Un país lo que necesita es ser más productivo. Un país lo que necesita es mejorar su nivel de vida. Y un factor posible que influya en la productividad es la I+D y la innovación. Por eso interesa ver la relación que existe entre ambos. Entonces, la productividad medida por el PIB per cápita la vamos a poner en relación con el índice conjunto, que es la mediana de los 32 indicadores en el caso de la Unión Europea. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que lo que esperamos es que si un país tiene una I+D e innovación elevada, también cuente con una productividad alta. O sea, lo que esperamos es que exista una relación, una correlación positiva entre estas dos variables. Entonces, vamos a verlo en un gráfico, vamos a poner en relación estos dos aspectos. Entonces, en el gráfico vemos a continuación esta relación. Vemos en el eje de ordenadas, estamos midiendo la productividad, en el eje de abscisas estamos utilizando el índice conjunto con la mediana de los 32 indicadores del European Innovation Scoreboard. Vemos que la correlación es positiva. Aparecen dos países como son Irlanda y Luxemburgo con una posición muy alta en PIB per cápita debido a particularidades de estos países, a cuál es la situación económica de las empresas en este país. Por ejemplo, pues empresas multinacionales, tanto tecnológicas como farmacéuticas en Irlanda o empresas de servicios financieros también en Luxemburgo. Bien, entonces hace que tengan una posición particular en PIB per cápita. Pero si vemos los demás países de la Unión Europea, vemos que existe una correlación positiva entre las dos variables. Cuanto más alta es la I+D innovación, también es más alta la productividad, el PIB per cápita. Entonces, esto nos habla de que exista un nexo causal entre ambas variables. Eso es muy difícil. Los nexos causales, no solo en ciencias sociales, son difíciles de probar. Lo que sí es difícil de probar porque
un país que tenga más innovación puede tener mayor productividad, pero también un país que tenga mayor productividad puede invertir más en innovación. Entonces, no es fácil de establecer ese nexo causal. Ahora, que existe correlación positiva, lo vemos en el gráfico. Entonces, si existe correlación positiva entre una y otra variable, bueno, pues por si acaso prestemos atención a la I+D y la innovación porque probablemente esté relacionada con la productividad. Si queremos ganancias en productividad, que es el fin que perseguimos, prestemos atención a la I+D y la innovación porque probablemente obtengamos resultados en innovación, sin entrar en que existan nexos causales, que eso no se puede establecer. Pero por si acaso, prestemos atención a la I+D de la innovación para ver si bueno, mejoramos en productividad a partir de ambas. Bien, entonces, esto es la situación en la Unión Europea y esto, bueno, pues es lo que se obtiene de considerar el conjunto del sistema de indicadores de gran calidad que tiene el European Innovation Scoreboard. Ahora bien, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa, no vamos a utilizar los 32 indicadores de innovación, son muchos indicadores, vamos a hacer una selección y hacemos una selección de 5 indicadores. ¿Cuál es el criterio para hacer la selección? Pues el criterio es un principio de sencillez, de simplicidad. ¿En qué consiste? Pues consiste en que manejar muchos indicadores puede que nos lleve a una situación en la que los árboles no nos dejen ver el bosque. Vamos a hacer una selección solamente de esos 32 indicadores, solamente de 5. ¿Cuáles? Aquellos que sean máximamente fiables. ¿Y qué es para nosotros lo máximamente fiables? Pues lo que estamos insistiendo desde que hemos empezado el curso. Es utilizar indicadores que tengan una base metodológica firme y una calidad contrastada y comparable de obtención de datos. Y esto es lo que se refiere a la I+D y la innovación tal como se exponen en los manuales de la OCDE, el manual de Oslo y el manual de Frascati. Por tanto, nosotros vamos a manejar solamente datos que procedan de la encuesta de I+D basada en el manual de Frascati y de la encuesta de innovación basada en el manual de Oslo. Por tanto, los 5 indicadores que seleccionamos son los siguientes. Los tenemos en la diapositiva. Vamos a exponerlos. Son una selección del Innovation Scoreboard. 5. El primero es el gasto en I+D en el sector público. Ahora veremos cómo se define con su numerador y su denominador. El segundo, el gasto en I+D en el sector empresa. El tercero, las pymes con innovación de producto. Siguiente, pymes con innovación de procesos de negocio y pymes que colaboran con otros socios en innovación. Entonces, estas pymes, ¿por qué se utilizan las pequeñas y medianas empresas? La selección que se hace de pequeñas y medianas empresas se debe a que se considera que las grandes empresas, todas ellas tienen innovación y donde te la juegas realmente es con las pequeñas y medianas empresas para ver cuál es la situación que se encuentran ellas en innovación. Bien, entonces hacemos esta selección de indicadores y muy brevemente vamos a ver cuál es su definición. Vamos a verlo en la diapositiva siguiente. En la diapositiva siguiente vamos a ver que los indicadores se definen de la siguiente forma. El gasto en I+D público incluye el gasto en I+D del sector enseñanza superior y del sector gobierno. Lo ponemos en relación con el Producto Interior Bruto y hallamos un porcentaje. El siguiente, que es el gasto en I+D del sector empresa, lo volvemos a poner en relación con el Producto Interior Bruto y hallamos un porcentaje. Los otros 3 indicadores son número de pequeñas y medianas empresas, con innovación de producto, con innovación de procesos de negocio y con colaboración en innovación. Y lo ponemos en relación con el número total de pequeñas y medianas empresas que hay en cada país y hallamos los porcentajes correspondientes. Bien, entonces, estos serían los 5 indicadores que seleccionamos del European Innovation Scoreboard. Vamos a pasar ahora a España y vamos a utilizar una información que sea equivalente a la europea para referirnos
a las comunidades autónomas españolas. Nos vamos a basar ahora en la aportación de datos que hace el Instituto Nacional de Estadística en el año 2022 y vamos a hacer la selección de datos que ya hemos hecho referencia en la pregunta de repaso. Ponemos en la diapositiva, vamos a poner en la diapositiva cuáles son estos datos seleccionados. Son el gasto en I+D del sector empresa, el gasto en I+D del sector público, las empresas innovadoras de producto, las innovadoras de proceso de negocio y las que colaboran con otras empresas u organizaciones en innovación. Bien, si observáis, estos 5 datos se corresponden con lo que acabamos de seleccionar para la Unión Europea. Y entonces hacemos la siguiente construcción de indicadores, con su numerador y su denominador. El gasto en I+D del sector público y del sector empresas no lo vamos a relacionar directamente con el PIB como porcentaje, como se hace en Europa, sino que vamos a hacer una medida más fina, una medida más que a mí me gusta más. Vamos a dividir el sector público, tenemos información porque la aporta el Instituto Nacional de Estadística. El Producto Interior Bruto lo vamos a separar en dos partes. Por una parte vamos a tener el valor añadido bruto del sector público, que está consignado de tal forma en los datos del Instituto Nacional de Estadística, y vamos a separarlo del valor añadido bruto del resto de sectores, que los vamos a llamar sectores productivos. Entonces, el PIB, el gasto en I+D del sector público, lo relacionamos en porcentaje con el valor añadido bruto del sector público. Y el gasto en I+D del sector empresa lo ponemos en relación con el valor añadido bruto de los sectores productivos. Los denominadores es una separación que procede del Producto Interior Bruto, al cual se añaden impuestos y tenemos el Producto Interior Bruto total. Pero creo que es muchísimo más significativo ponerlo en relación de esta forma con lo público y con lo empresarial. Bien, en cuanto al número de empresas innovadoras de producto, de proceso de negocio o que colaboran con otras, las ponemos en relación con el número total de empresas de 6 o más asalariados que existen en España y en cada una de las comunidades autónomas. Bien, con esto entonces tenemos 5 indicadores. No tenemos un sistema equivalente al European Innovation Scoreboard para España y lo que vamos a proceder es a hallar en valor comparativo la mediana de estos indicadores. Entonces, la mediana de estos indicadores la construimos por valor comparativo de los 5 indicadores a los que hemos hecho referencia, le calculamos la mediana y obtenemos valores para cada comunidad autónoma. Un valor por encima de 100 indica que la comunidad autónoma está más adelantada en I+D innovación, un valor por debajo de 100 indica que está menos adelantada en I+D e innovación. ¿Cuál será entonces la posición de las comunidades autónomas? ¿Cuál será el líder en España en esta medida de la innovación como mediana de 5 indicadores? Vamos a verlo entonces en la diapositiva siguiente. Y tenemos aquí en esta diapositiva este ranking. Este es el ranking de las comunidades autónomas de España en I+D innovación para el año 2022. El valor de referencia es España igual a 100 y tenemos que el líder en España es el País Vasco con un valor de 144. A continuación se sitúa Navarra, después Cataluña, Aragón, Madrid y Comunidad Valenciana, todas ellas con un valor por encima de 100. Y por debajo de 100 se encuentran el resto de las comunidades autónomas. Tenemos a Murcia, a Galicia, Cantabria, Andalucía, Castilla y León, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y en última posición se encuentra Extremadura. Bien, entonces con esto nosotros obtenemos una indicación acerca de cuáles son las comunidades autónomas que aprovechan la I+D y la innovación en mayor medida y cuáles las aprovechan en menor medida. Bien, este sería el ranking de las comunidades autónomas en innovación. Bien, el punto de referencia, ojo, es la media española. Para la Unión Europea habíamos hecho la referencia a la Unión Europea. Esto es la referencia en relación con España, el valor. 100 es el valor español. Entonces, por encima de 100, los que están más adelantados, por debajo de 100, los que están menos adelantados.
Y volvemos a hacer otra vez también el mismo ejercicio. Vamos a considerar ahora la relación que hay entre la productividad y la innovación medida por este índice conjunto. Volvemos a resaltar la importancia de la productividad. ¿Por qué? Porque la I más D y la innovación no son fines en sí mismos. El fin en sí mismo podría ser la productividad. Queremos tener un nivel de vida más alto. Por tanto, vamos a prestar mucha atención a la productividad. Medimos la productividad por el PIB per cápita, medimos la I más D innovación por la mediana de los 5 indicadores. Y vamos a ver si obtenemos una relación que sea creciente, o sea que cuanto mayor sea una, pues mayor sea la otra. Es lo que esperamos de la relación entre I más D y productividad. Vamos a verlo en un gráfico y vamos a ver si nuestras expectativas se confirman o si no se confirman. Y aquí tenemos el resultado. Vemos entonces que existe una correlación positiva. Cuanto mayor es el índice de innovación, mayor es la productividad. Vemos que esto claramente sucede en la mayoría de las comunidades autónomas y tenemos los casos particulares de Baleares, La Rioja. Madrid se encuentra también en una situación particular y, sin embargo, podemos ver que en conjunto, cuanto más alto es el valor del PIB, mayor es el valor de la productividad. No nos atrevemos a establecer relaciones causales, pero sí tenemos en cuenta y sí tomamos como un aviso importante que hay que prestar atención a la I más D y la innovación si nuestro objetivo es mejorar el nivel de vida, mejorar la productividad de nuestra región. Bien, todos estos datos, tanto para la Unión Europea como para las comunidades autónomas de España, los hemos visto desde un punto de vista muy agregado y lo que vamos a hacer en el vídeo siguiente va a ser especificar ya el valor de los 5 indicadores que hemos seleccionado. Vamos a especificarlo más para elaborar una síntesis de indicadores que vamos a llamar el hexágono de la prosperidad creativa, que definiremos en el próximo vídeo. Pero antes vamos a poner un ejercicio como hacemos siempre. Vamos a ver el ejercicio que lo tenemos en la presentación. Bien, ¿el ejercicio en qué consiste? Pues consiste en que una vez que tenemos información sobre el ranking de los países europeos, de la Unión Europea y las comunidades autónomas en España, en I+D e innovación, lo que hemos presentado como datos, el ejercicio consiste en que hagáis la separación entre cuáles son los más que sí, los pocos que sí y los muchos que no, tanto en Europa como en las comunidades autónomas de España, y que anotéis cuáles son los países que en principio o aquellos que os resulten más significativos, los países de la Unión Europea y los países o las comunidades autónomas de España que están más avanzadas en innovación y luego y a continuación los que parecen menos avanzados tanto en Europa como en España en innovación. Toda esta información la iremos cualificando más en el vídeo siguiente, en donde veremos este concepto del hexágono de la prosperidad creativa, que nos permitirá ver con más detalle la posición de los países y de las comunidades autónomas de España en innovación. Bien, este será el contenido del próximo vídeo. Hay que hacer la pregunta o el ejercicio que acabamos de plantear y entonces continuaremos con la información que hemos anunciado en el vídeo siguiente. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.